sido bastante controversial en muchas denominaciones sectarias respecto de guardar un día a la semana para dedicarlo a Dios. Cuando se quiere hablar del día de reposo, es evidente que se está hablando de uno de los tantos parámetros que tiene lo que se denomina la ley. El día de reposo, curiosamente digo esto, porque apareció ya de manera específica como mandamiento, apareció en el Decálogo, apareció en los mandamientos, no así en el libro del Génesis, donde todavía la ley no había sido implantada. Sin embargo, se tenía cierto tipo de costumbre o de tradición tratar de guardar un tiempo para Dios. Cuando vamos a Éxodo capítulo número 20, verso número 8 al versículo número 11, el Señor ahí dentro del Decálogo dice que respecto de este tema, acuérdate, dice el verso 8 de Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para consagrarlo. Estoy tratando de ponerle una palabrita más entendible a nuestro entorno. Dice, acuérdate del día de reposo para consagrarlo, que es igual como santificarlo o dedicarlo. 6 días, dice allí, trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, o lo que se podría decir un pare, un tiempo de tranquilidad. ¿Pero para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas, decía el texto, en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, es decir, que es siervo tuyo. Porque en 6 días Jehová, dice aquí, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, es decir, y lo consagró o lo dedicó para sí. Llevado la regla, o la normativa o el mandamiento estaba plenamente tipificado dentro de los 10 mandamientos. Y si bien es cierto, tocar un tema como estos en tiempo presente pudiera ser de alguna forma considerado como algo hasta contradictorio. Sin embargo, hay creencias en ciertas sectas, quisiera tomarme de pronto el atrevimiento de nombrar una de muchas que hay. Por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días consideran, o la Iglesia también adventista, considera, el día de reposo como un mandamiento a cumplirse en su cabalidad, hasta el día de hoy. Así también existen otro tipo, diríamos así, de religiones, entre ellas el judaísmo, que considera como base de culto, considerar dentro de esos 10 mandamientos el día de reposo. Es decir, que es un día que se lo consagra o se lo dedica entre la semana para poder buscar de Dios de una manera mucho más profunda. Yo también creo que es consciente de que cuando se legislan cierto tipo de leyes, cuando se las comienza a querer dar una implementación práctica para el ciudadano, la ley, rige todo el ámbito de la vida social de un pueblo. Pero hay leyes que por fuerza necesitan normas para poder saber qué hacer en tal o en cual caso que pudiera aplicarse. Por ejemplo, en cuanto, miren una normativa una ordenanza tributaria. Por ejemplo, estamos obligados todos los ciudadanos a pagar el impuesto de valor agregado conocido como el IVA. Y hay un porcentaje que se establece. Ojo, el número de ese porcentaje no se lo establece por ley, sino por normativa. Porque puede estar sujeto por la norma, no por la ley, puede estar sujeto a variables. De acuerdo cómo va el PIB, Producto Interno Bruto, se establece en esa misma ordenanza en cuánto puede
subir, crecer o decrecer el porcentaje que se aplica al impuesto a valor agregado. La norma rige en todo caso o endereza o da la pauta a la ley. También en la misma ley, amados, se establece que no todo ciudadano que tenga obviamente vida útil de trabajo se le podría llegar a considerar el cobro del IVA. De ahí que a los ancianos o a la tercera edad se les suele devolver el impuesto de valor agregado IVA, ¿sí? Una vez al año, cada 3 meses, dependiendo cuántos sean los cierres fiscales de dicha entidad del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay leyes que fueron normadas y son normadas. Bíblicamente ocurre algo semejante. La ley de Dios, el antiguo pacto, también tuvo que ser normado o tuvo que tener sobre ella, llamado, una nueva aplicación, aparecido obviamente Cristo Jesús en el escenario. Dice sí, el Espíritu Santo en Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5. Quisiera ver esa misma ley, sí, bajo la óptica del Nuevo Testamento. Sí, ya en términos generales. ¿Lo tenemos, mi amado? Sí, Mateo capítulo número 5, verso número 17. 6 dice allí, sí, versículo 17 lo tiene. No penséis que he venido para abrogar. El término abrogar, utilizando sinónimos, es quitar o abolir, utilizando sinónimos. No penséis que he venido a quitar o que he venido de pronto a dejar sin efecto. No piensen eso. No penséis que he venido para abrogar la ley o lo que se fue dicho por los profetas. No he venido para abrogar. Eso dicho respecto de sí mismo, sino para, ¿qué cosa? Si no dice allí para, dice aquí cumplir. ¿Cumplir qué? Las leyes. Cumplir lo que estaba escrito, sí, en la ley de Moisés y obviamente en las ordenanzas que Dios iba dando, sí, a través de los profetas. Y a partir de eso, mi amado, ojo, a partir de aquello, Jesús comienza, de ahí en adelante, comienza a acotar a la ley las normas que deberían de ser consideradas para la eficacia del cumplimiento de esa ley. Es decir, comienza a dar normas, ya que si usted sigue ahí viendo, hojeando nada más el capítulo 5, Jesús va, mi amado hermano, a ir, diríamos, desgranando cada mandamiento, poniendo de sí mismo lo que la ley necesita para poder ser cumplida con la verdadera objetividad con que Dios quería que se cumpla. Por ejemplo, Dios había dicho, y lo dirá, no matarás. Por eso Jesús ahí mencionaría, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, y va la norma. Y ya se va mucho más profundo, no solo al acto, sino a la intención. Asimismo, estoy tomando casos esporádicos, si también comenzará a ver el asunto de el adulterio. Y dice, oíste que fue dicho. Y se vuelve a referir al decálogo, a la ley. Oíste que he dicho, no cometerás adulterio. Y el Señor le da una norma a esa ley, diciendo, cualquiera que ya en su mente codicia a una mujer que no sea obviamente la suya, ya cometió adulterio. ¿Pero dónde? Por acá adentro. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar de manera general? Jesús, mi amado, viene a darle un nuevo enfoque a la ley. Y en ese enfoque que Jesús le va a dar, obviamente se incluye el día de reposo. Y eso lo vamos a ver más ampliamente. Ahora, ¿por qué estamos analizando este punto en sí como tal? Bueno, primero porque está en el orden propio de estudio, que vamos dando obviamente a la escritura, y no me lo voy a saltar, lo tengo que por fuerza también desarrollar. Pero ¿por qué más, mi amado? Porque debemos de entender que en la actualidad la iglesia de Cristo, mi amado, quienes han dado la apertura para que el Señor sea el dueño de su vida,
puedan no solo contemplar que nuestra salvación no es o no se limita al cumplimiento de tal o cual mandamiento, en cuyo caso, mi amado, si estaríamos entrando en una vida muy religiosa o en un sistema de debo de hacer para poder agradar a Dios, no solamente a qué debo de hacer, entonces estoy caminando ya no por fe, sino por medio del cumplimiento de las obras de esa misma ley. Por otro lado, se estudia, mi amado, en esta mañana acerca del día de reposo, porque también en nuestro entorno, mi amado, nosotros que no estamos fuera de este mundo, sino dentro de él y compartimos la sociedad entre todos, hay personas que piensan, creen o aún observan el mandamiento del día de reposo como una demanda vigente en la actualidad. Y nosotros tenemos la obligación, mi amado, de compartir no solamente el gran amor de Dios, sino también de poder desasnar de manera bíblica a quien tiene una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, cuando se analizan temarios como estos, debemos de poner todo nuestro interés y nuestro enfoque de que no solamente me servirá a mí para nutrir mi conocimiento, sino también para poder, mi amado, ayudar a quien lo necesite. Mucho más, insisto, si hoy por hoy estamos plagados de falsas doctrinas y de malas interpretaciones de la Escritura. Cuando pues voy a la Escritura, dado estos parámetros iniciales, tanto de lo que decía el Decálogo como de lo que dijo Jesús, mi amado, ¿dónde queda el día de reposo en medio de este tiempo, en medio de la iglesia? Bueno, aquí es donde vamos a comenzar, como suelo decirlo yo, vamos a comenzar a hilar fino. Cuando vamos, y quiero por favor ir poco a poco escarbando en esto, cuando vamos a la Escritura, mi amado, acompáñeme por favor, ¿sí?, a ver algo para mí medular, para poder entender esta situación. En el Evangelio según San Marcos, capítulo número 2, versos número 27 y 28. ¿Lo tiene, mi amado? Sí, verso 27 y 28. Ahora, antes de leer el texto, ¿cuál es el contexto? Para poder entender el texto. ¿Cuál es el contexto? Los discípulos del Señor, luego de haber posiblemente asistido a una reunión dentro de una sinagoga en el gran y bendito día del día de reposo, día sábado para ellos, nosotros lo asumimos como que si fuese domingo, luego veremos aquello. Los discípulos, al término de su, insisto, estadía o permanencia en un lugar llamado sinagoga, que eran templos pequeños, cuando no se alcanzaba a ir a Jerusalén, o no había de pronto la comodidad de vivir cerca del templo. Mi amado, si los discípulos luego a la salida suele pasar como cuando usted de pronto sale del culto, usted tiene planificado, terminamos el culto y nos vamos a comer, no cocinamos. ¿Cuántos de ustedes no cocinan los domingos? O los llevan a comer los días domingos, ¿verdad? Usted diría, ay, gracias a Dios me libraron de las ollas este día. Entonces, los discípulos, si de retorno a su casa, por el camino, si van pasando ellos, claro, para la época muy habitual, van pasando por medio de sembríos. Y en esos sembríos, mi amado, había por doquier, sí, ramas, sí, obviamente con grano en su interior. Hay quienes, mi amado, creo yo, por costumbre, por hábito, si en la antigüedad uno sí se subía a un árbol. ¿Cuándo usted se ha subido a árboles? Cuando era muchacho. La juventud de ahora ni de broma se subía a un árbol. Sí, salvo que se le suba una mascota por ahí y esté haciendo bulla porque lo rescate. Pero en nuestros tiempos era común ver a alguien trepado en una mata de mango. Era común ver a alguien trepado en una mata de grosella, ¿sí? O en una de tamarindo, ¿sí? En una mata de guayaba. Yo era como mono en las matas de guayaba. ¿Sí? Y se sacaba y se comía. Pero los discípulos, por costumbre, de acuerdo a la época, iban arrancando ramas y las iban desbaratando la gramínea, y muchos de ellos que de pronto no le hacía mal sabor de boca, iban comiendo grano, masticando.
iban así como hoy los muchachos por ahí veo que me ensucian todito, no iban a vestir a esa cáscara de... ¿Ah? Sí, sí, mira que son pipa. Bueno, yo pipa conozco como lo que se mete en la ropa para... Bueno, esas pipas los tiran allá y están que comen y comen. Entonces así iban los discípulos por el camino. Si iban arrancando, si iban desgranando, iban comiendo. Y ahí le iban dando. Dado, ellos no se habían fijado que en el mismo camino venían sí un grupo de religiosos de su tiempo. Para esto, obviamente, Jesús sí estaba con ellos. Y le hacen a Jesús sí el reclamo. Le hacen a Jesús sí, o a sus discípulos sí, la observación de por qué estaban en pleno día de reposo, sí, quebrantando el mandamiento del cual ya se leyó en Éxodo, de que no se podía hacer absolutamente no se podía hacer nada. Y ahí, mi amado, versículo número 27, dice el Señor, también Él les dijo, ya dándole las últimas aclaraciones, también Jesús les dijo, el día de reposo, ojo con esto que va a acotar Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, ojo, y no el hombre por causa del día de reposo. Sigo leyendo. Por tanto, el Hijo del Hombre, y está hablando de sí mismo, pero en tercera persona. Sí, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a tratar de entender en su, digamos así, en su máxima, lo que Jesús está tratando de dar a conocer, ¿sí?, en este parámetro que aparentemente digo, debería de haber sido entendido, pero que en la práctica quienes obviamente consideraban el día de reposo como una normativa que era inquebrantable, lo desecharon por completo. Ahora, para esto voy a leer el mismo pasaje bíblico, pero de la nueva versión internacional, es decir, sí, de la NBI. Dice, ese mismo texto, versículo número 27 y 28, dice, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo o del sábado. Ya queriéndole dar un poquito de mayor claridad a esta expresión de Jesús, lo primero que Jesús advierte o observa es que el día de reposo no es dado por Dios a los hombres para que el hombre sea esclavo de ese día, sino a la inversa. El día de reposo fue, diríamos, abierto, por decirlo de alguna forma, fue otorgado para el hombre, para que el hombre, ojo, si pueda en él, no a la inversa, pueda en él acercarse a Dios. Dicho de otra forma, y yo sé que con esto me voy a hacer entender, pero para todas las edades. Sí se puede contemplar. Disculpe, sí. Si se me cae, disculpad. Me parta. El que hizo esta guitarra, ¿para quién la hizo? Ay, lo cogí. ¿Para quién la hizo? Bueno, el que la hizo, el que la construyó, la hizo para que alguien la tocara. Estoy siendo muy abierto en mis palabras. Para que alguien la tocara. Pero si alguien no la toca, yo no podría, como inventor de la guitarra, si acaso fuera yo el que la hice, yo no desvalorizara a la persona que no la puede tocar. ¿Usted sabe tocar guitarra, no?
No vas a tocar. Ya se ve el infierno. ¿Usted se va a evitar? Otro que va a hacer cuando llegue el infierno. Quiero que vea esto con mucha objetividad. Dios no hizo ese día, entre comillas, que los días eran todos iguales, pero Dios no dedicó ese día para que el hombre fuera esclavo del día de reposo. Así como el que hizo la guitarra, sí, no creo que lo inventó diciendo toda la humanidad tiene que tocar guitarra. Hay quienes la tocarán y la entonarán muy bien, y hay otros que la mirarán de lejos y dirán, yo con la guitarra ni papa. Jesús hace esa misma comparativa, ya que nos dice en el versículo 27, el día de reposo fue hecho. Ojo, el día de reposo o el tiempo, no el día, el tiempo que Dios quería, si en un día especial de la semana, fue abierto en el calendario, por decirlo de alguna forma, el espacio para el hombre. Como diría cualquiera, como diría un padre, mira, te hice una piscina. Claro, el padre cuando la hace, posiblemente está pensando de que su hijo va a pasar de lunes a domingo metido en él, ¿o no? ¿Qué pensará un padre? Por lo menos que habrá un tiempo que su hijo va a aprovechar lo que él hizo. Pero un padre no le podría reclamar a un hijo con obligatoriedad de que tiene que estar metido todo el día en la piscina porque él ha hecho para su hijo. No podrá. El hijo va a venir y me dice, papá, me todo el día estoy remojado como ropa sucia acá. Mira, cloro de una vez, me ve de qué color sale. O sea, él cuando lo hace, su intención es que su hijo tenga en casa, por decirlo de alguna forma, sí, un lugar donde él pueda venir a relajarse, donde él pueda venir a divertirse, donde él pueda venir a tener un momento de esparcimiento. Por eso un padre posiblemente puede dar un juguete a un hijo. Pero eso no implica de que ese juguete domine al dueño del juguete. El día de reposo fue un espacio que Dios abrió y se lo dio al hombre. Pero Dios nunca, cuando creó al hombre, dijo en el corazón, esto nunca lo dijo Dios, voy a crear al hombre para que sí, el hombre pueda tener el día de reposo como parte de su creación o parte de su identidad. No, Dios nunca hizo al hombre para esto. Es como estar diciendo, bueno, voy a crear 10 mandamientos y voy a crear al hombre para que cumpla los 10 mandamientos. Eso es absurdo. Imagínate que un estado diga lo mismo. Ay, quisiera que la gente se multiplique porque quiero cobrar IVA. Y mientras más población tengo, más IVA voy a sacar. Es absurdo. Se desconfigura, en todo caso, el propósito de una sociedad. Y se podría también asumir lo mismo en la parte espiritual. Es como que si usted diga, yo quiero casarme y tener una familia para ir toditos a la iglesia. O sea, ¿para eso te quieres casar? Esa no es la verdadera intención en sí mismo de un matrimonio, de un hogar. Mira cómo este aspecto de la ley bien podría ser aplicado en muchas áreas de nuestra vida. Nadie podría, aun cuando yo he escuchado, no sé si lo digan de broma o de en serio, quiero tener un hijo para que sea pelotero. O sea, y si de pronto no le gusta la pelota, ¿qué vas a hacer con tu hijo? ¿Lo vas a cambiar por el hijo del vecino? Dios no hizo el sábado o no dejó el espacio del día sábado para que el hombre fuera esclavo de ese día. Por eso es que Jesús da la verdadera apreciación de lo que es el día de reposo y lo que implica diciendo, el día de reposo, es decir, el sábado se hizo para el hombre, pero no el hombre para el sábado. El hombre no fue creado para que, vaya dirigido directamente al sábado. Y terminará diciendo, mi amado, en el verso 28, así que, o por tanto, el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo en sí mismo, Él es Señor, es decir, Él se va a enseñorear de ese día. Es decir, si lo quiero observar, bien, y si no lo quiero observar, a mí se sujeta el día de reposo. Es mío. Y como es suyo,
obviamente también es de todos quienes tienen al Señor en su vida. Esa es la gran, diríamos, apreciación del autor del día de reposo, porque yo debo de recordarte que Jesús está en Dios, así como su espíritu está también en Dios, y todos son o conforman un solo, sí, como decimos ya a manera de credo, sí, son sí, una sola persona, pero ahí hay tres identidades, tres en uno. Mi amado, Jesús pues terminará dándole la aplicación diciendo: yo me puedo enseñorear de ese día. Claro, implícitamente al ponerse Él como Señor del día de reposo, quienes han confiado en Él también se habrán de enseñorear en ese día. Como cuando también sí, se dijo en su debido momento, diciéndole a sus discípulos: mira, mientras el esposo está con los discípulos, con la esposa, no tienen necesidad de ayunar. ¿Se acuerdan ustedes de esos pasajes bíblicos? Es lo mismo, le dio la misma aplicación. Y mientras el esposo esté con la novia, no puede ayunar. Porque también le reclamaron los de su entorno. Dijeron: oye, tus discípulos no ayunan, ¿ah? Mira cómo a veces, mi amado, sin darnos cuenta, los ojos nos miran. La sociedad nos da seguimiento. Parece mentira, hermano, pero allá afuera hay gente que está viendo lo más mínimo de lo que tú haces. Por eso es recomendable, y ya voy a matar aquí los pájaros de un tiro, mi amado, que seas más juicioso hasta la hora de publicar algo en las redes. Sé juicioso, no publiques tonterías. De pronto tú te reirás de ellas, pero otros dirán: ¡ve! ¡Ajá! ¡Pecado! Hay mucha gente que dice: pastor, mire rápido, antes de que lo borre, ¿qué cosa? Mire lo que publicó. ¿No? Hay gente que, mi amado hermano, si él se levanta, si como inspector de seguridad, como detective, se levanta a ver qué has hecho en la madrugada. ¿Qué has publicado? Por un lado te doy la observación. Segundo, mi amado, si no publiques tu vida íntima por las redes sociales, porque hoy por hoy están valiéndose de eso para extorsionarte. ¿Sí? Así que comienza a bloquear información, a sacar información relevante y no te expongas, porque hoy por hoy, insisto, está demasiada dura la situación allá afuera. Y la delincuencia va, como suele ir también la tecnología, la delincuencia va un paso adelante de él. Amado hermano, si veo el aspecto de la normativa del día de reposo, considerando obviamente lo que Jesús también argumenta, ¿dónde o cómo la iglesia debe de manifestarse frente a esta demanda de Dios? Ya que cuando uno lee textualmente el mandamiento, hermano, pareciera ser que el día de reposo es un mandamiento que no puede ser pasado por alto. Y ahí es donde viene mucho la disyuntiva de entre muchos cristianos, de si cumplir o no cumplir, más o menos como cuando se habla acerca del tema de la circuncisión, que es muy semejante. Curiosamente también, la circuncisión en el decálogo nunca apareció, en el decálogo nunca apareció, pero ¿cómo diríamos, afectó la vida del pueblo judío respecto de si se debía o no hacer la circuncisión? Les afectó enormemente esto. Pero recordemos, todo esto está sujeto en la Biblia, hablando de los temas que estoy tratando, como el antiguo pacto. Dada esta pauta, quisiera que me acompañen, por favor. Venga conmigo. Sí, porque es necesario considerar lo siguiente. En la carta, sí, acompáñenme al Nuevo Testamento, sí, de Gálatas, capítulo número 5. Dice pues el Señor, verso primero en adelante, Gálatas 5, verso 1 en adelante, hasta el 6, pues sí, hablaré. Dice el Señor: estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, dice aquí, sujetos, o lo que es igual como esclavizados, al yugo de esclavitud. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? No está hablando estrictamente de una esclavitud física, sino de una obligación o de una esclavitud del cumplimiento de las leyes mosaicas, sobre todo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad muchos judíos convertidos ya al cristianismo vivían una vida dual, una vida, mi amado, a la par de la gracia, sin dejar a un lado la ley. ¿Por qué lo hacían? Porque para ellos, mi amado, toda esta, diríamos, forma de haber vivido no les fue fácil poderla desencarnar de sus corazones. Mucha gente, mi amado, venido a Cristo, no le es, para unos sí, para otros no, le es muy difícil desprenderse de las tradiciones o de los hábitos espirituales adquiridos por la descendencia. De ahí que hay mucha gente, muchos abuelitos, sobre todo gente un poquito más antigua, de que se les hace duro de pronto descolgar un cuadro de algún santo. Se les hace duro, mi hermano. No porque no sepan que de pronto eso no les sirve para nada, sino porque le han tomado estimación básicamente a los recuerdos. Y dice, mamá, usted con eso, pero si usted ya le predica a Cristo, yo usted ya le sí, es verdad, pero déjamelo ahí, porque fue un obsequio, déjalo ahí. Igual yo sé que no hay que adorarlo, pero déjamelo ahí. Tenemos gente a nuestro alrededor que piensa de esta manera, ¿verdad que es así? Que tiene colgadito el rosario, pero mamá, y eso, papá, y eso, déjalo ahí. Déjalo. A mí no me afecta, pero sin embargo, les es duro. Entonces, Pablo, sabiendo que la ley para muchos era como un lastre que no se podía cortar, Pablo les dice, mire, si Cristo te hizo libre, si no estés nuevamente sujeto a esas cadenas. Verso número 2. He aquí, yo, mira cómo se pone él como máximo ejemplo, porque él era un riguroso cumplidor de la ley. Yo, Pablo, os digo, y toma algo que era también de la ley. Si usted quiere aquí puede poner el día de reposo, puede poner el sacrificio de los corderos, pero puede poner cualquier cosa respecto de la ley. Pablo pone lo más conocido, que es la circuncisión. Era lo que estaba en boga. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mira que insisto, aquí usted puede poner cualquier aspecto de la ley, cualquiera. Que si observas el día de reposo, de nada aprovechará Cristo. Que si observas posiblemente otro tipo de leyes, no matarás, de nada aprovechará Cristo. No hurtarás, de nada. O sea, aquí usted puede poner cualquier aspecto de la ley, cualquiera. Que si os circuncidáis, de nada os será de provecho ¿quién? Cristo, el que te hizo libre. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que si lo quiere hacer, si quiere guardar ese mandamiento, y aquí usted también puede poner que otro mandamiento, que si usted quiere para usted considerar el día de reposo, pues debes de saber algo. Si tú quieres guardar de la ley mosaica un mandamiento, deberás saber que tendrás que guardar, ya que estás dispuesto a pelear por ese mandamiento, también te estarás dispuesto a guardar toda la ley. Si quieres agradar a Dios por la ley, no me vengas a decir, pero un mito nomás de la ley, el resto sí, que viva la patria. No. Si quieres, es como estar en casa. Imagínate que en casa tu mamá, tu papá, que tienen reglas en el hogar, te ponen normas. Tú las aceptas, tú transarías con tu hijo, a ver, obedece las 10 que di, 9 no las obedezca, una sí.
Si hay una familia ahí, todos van a saltar. Por ejemplo, los lunes se tienen que lavar los platos. Los martes se tiene que trapear la casa. Los miércoles se tienen que bañar a los perros. El jueves se tiene que hacer minga de todo el hogar. Los viernes no se hace nada. Ay, qué lindo ese día. Pues, si tú pones normas, mi amado, los que viven en casa tienen que cumplir una o todas las normas. Todas las normas. Todas. Entonces, en la ley venía siendo lo mismo. Mira, de acuerdo a lo que escuché el otro día en un comentario de un análisis teológico, los judíos, el élite religioso, tenía, y se lo doy exactamente, tenía 663 normas que todo judío tenía que cumplir. 600, o sea, porque claro, es que si uno rebusca en la Biblia, rebusca en el Antiguo Testamento, usted no solamente se va a limitar a los 10 mandamientos. En los mandamientos, por ejemplo, no dice no diezmarás, pero estaba como demanda, y no lo subrayaba. En los mandamientos no estaba el circuncidarse, pero igual lo rayaban como mandamiento. O sea, habían 663 normativas de Dios en la ley. Y los judíos, mi amado, por eso es que cuando Jesús los confrontaba, les decía a ustedes, pero lo que le ordenan al pueblo, no lo mueven ni con un dedo, pero le exigen al pueblo que cumpla todo. Jesús también les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacían absolutamente nada. De ahí el término de sepulcros blanqueados, o de escribas o fariseos hipócritas. No, porque yo sé que está muy desvirtuado y muy desconfigurado lo que era ser un escriba, pero la verdad, el serlo era un oficio de buena ley. El problema es que cuando se ingresaba ya a ejercer el cargo, el entorno te contaminaba. Como cuando uno habla de política, ¿verdad? Ser político no es malo. El problema es que el entorno está podrido. Y quienes dicen, yo voy a poner orden, apenas llegan, se topan con todas las trabas y terminan incurriendo en lo mismo. Esa es la falla. Ahora, Pablo dice, si quieres circuncidarte, pues bueno, yo te quiero aclarar algo. Le testifico a todo hombre, verso 3, que si se quiere circuncidar, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, si lo haces, quiero que también sepas esto, que si quieres guardar la ley, de Cristo te desligas. Es decir, Jesús para ti no tiene efecto de salvación. Lo tendrá la ley, pero no Cristo ya. Los que por la ley os justificáis, de la gracia se caen. Habéis caído. De ahí, mi amado, curioso, querer pretender, porque hay sectas que lo hacen, hay religiones que así lo dicen, que quieren observar la ley y todavía quieren observar la gracia de Cristo sobre su vida. Mi amado, y es una total contradicción. Es como que alguien diga, yo soy vegano. Es decir, alguien que está inclinado por la comida vegetariana, pero de vez en cuando me meto al grill y pido una hamburguesa de carne, pero grandota, Entonces, a ver, o eres vegetariano o eres carnívoro, pero no me vengas a decir de que haces dieta de lunes, el domingo y de lunes a sábado comes, pero como desaforado. ¿Verdad? ¿Cuántos porque quiero que este hacer dieta, que están muy gorditos? Ay, pero claro, como ven que viene fiesta navideña, pero en enero. Uno se engaña a sí mismo, ¿verdad? Uno se engaña. La mayoría de la gente quiere entrar en dieta cuando recibe los resultados de los exámenes. Una vez que se vuelve a hacer otro examen y todo está estable, ahora sí, se pone en el babero y a comer. Entonces, el Señor aclara a través de este texto diciendo, de Cristo, verso 4, os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Verso 5,
Pues nosotros, ya hablándole a la iglesia, a los que sí quieren contemplar la gracia como el sustituto de la ley, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Y por qué dice por la fe esperamos la justicia? Porque, amado hermano, la justicia dada por Dios en la ley era el cumplimiento de ordenanzas. Se tenían que cumplir para poder ser justificado. De ahí que Jesús, que vino no a quitar, sino a cumplir la ley, Él dijo: a mí me bautizan porque me bautizan. Y punto. Porque era una ordenanza. Y qué curioso, esa ordenanza, ojo, no estaba en la ley. Que alguien me diga: a ver, pastor, aquí está en la ley. Sí, mandamiento, se tiene que bautizar. No estaba. Pero estaba implícita, sí, implícita, pero no estaba decretada. Pero cuando Dios manda a Juan el Bautista, la hizo ley. Juan el Bautista testifica diciendo: el que me mandó a bautizar, él me dijo, sobre quien veas venir el Espíritu de Dios, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando esta norma, no ley, norma llega a regir la ley, entonces Jesús dijo: yo tengo que cumplir la ley. Mi amado, en el versículo número 6 dice: porque en Cristo Jesús, y así mismo puedes poner todas las normativas de la ley, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Pero por qué base? ¿En qué fundamento? Por el amor. Mi amado, dadas estas pautas, obviamente que el día de reposo, diríamos de esta forma, perdió su eficacia, no su valor, pero perdió su eficacia. Ahora bien, ¿qué hacer cuando en medio aún ya del conocimiento de la salvación, de la gracia y de la fe, alguien de pronto ya por deseo voluntario, deseo propio, porque uno no puede tampoco, mi amado, maniatar a la gente y decir no lo haga? Pero lo que sí podemos hacer, por eso le di la pauta inicial, es desasnar. La iglesia que conoce la palabra tiene que desasnar al que obviamente por falta de entendimiento y de conocimiento aplica muchas cosas de la ley en su vida, aún hasta sin poderlas discernir. Simplemente es que como lo hicieron allá, o lo escuché aquí, o lo vi por acá, entonces yo también lo quiero hacer. De ahí, mi amado, yo siempre doy las alertas. No, mire, no se preste para ver o oír cualquier cosa en las redes sociales. Y yo sé, sobre todo en la actualidad, mire, cuando usted ve muchos videos en Facebook, hay bastante contradicción respecto de cómo discernir quién realmente es o no es cristiano. El otro día veía pasando, como usted también suele pasar a veces las imágenes, videos cortos que salen, los reels, lo que dicen, no sé si pronuncio bien. Si quiero no equivocarme, los reels. Así es escrito. Sí, y hay alguien que toma videos de cristianos que predican y los debate él. Pero si usted averigua bien, él, mi amado hermano, él es uno que tiene la postura de que Jesús es el todo. Jesús solo. Si usted lo escucha y no lo discierne bien, usted piensa que es cristiano evangélico y no lo es. No lo es. Y eso circula hartísimo y la gente, aún muchos cristianos, le dan like, se suscriben y claro, siempre están dándoles o llegándoles los mismos videos. Porque ahí las redes guardan un algoritmo que va separando preferencias.
Por eso es que hay mucha gente que recibe solamente cosas de pornografía, de lujuria, de lascivia. Sí, yo no sé por qué me llega. Es porque como te lo quedas viendo al ver un conteo interno, las redes captan tu interés y dice, como lo vio más de 10 segundos, a este le gusta esto y le sigue mandando lo mismo. Mira que aquí se aprende de todo. Y a mí me toca estar apercibido de todo para enseñar también. Mi amado, ¿cómo queda alguien que quiere observar algo de la ley? Nos vamos a poner nosotros como iglesia a empujar el asunto para que, o forzar para que éste se desligue de aquello. Mira, aquí es donde entra en Dios su sabiduría y la sabiduría del pueblo que también la adquiere de parte de su Dios. Y quiero contemplar algo especial. Mira, en Santiago capítulo 2, carta o epístola de Santiago, verso número 10, verso número 10 al 11, si en verdad cumplís, ojo, mira con esto, la ley real conforme a la Escritura, y esta es la ley real, la ley que, digamos, está por encima de cualquier ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción o separación o distinción entre personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso cuando uno dice, no, es que la ley, ahí quedas expuesto si te pasas una ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace, que dice la Biblia. O sea, esto como que ratifica lo que Pablo venía diciendo. Aquel que dice, no, es que ahí dice, tú está bien, cúmplelo. Pero tienes que saber que si incumples otro mandamiento de la ley, igual se te hace responsable de todo. Y mira que para el judío del tiempo de Jesús, tenían, y como le dije, 663 mandamientos. Se volvía como que imposible poder decir, hoy no infringí en uno. Esa forma es la que se entendería como cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, tú acabas de hablar con un hombre rico que le dijo, sí, mi amado, respecto de la ley, sí, Señor, ¿qué debo de hacer para guardar, para poder obtener la vida eterna? Y él le dijo, y Jesús le dijo, mira, y le dijo los mandamientos. Le dijo acerca de no cometer adulterio, honra a tu padre, le dijo todos los mandamientos. Y él le respondió y dijo, sí, yo los cumplo. Y Jesús sabía que los cumplía. Y Jesús, sabiendo esto, le dijo, una sola cosa te falta. Y curioso, porque esto no era mandamiento. Ahí está lo curioso. Pero como Jesús es Señor de la ley, vino a normarla, le dijo, vende todo lo que tienes y sígame. ¿Dónde estaba eso en la Biblia? ¿Dónde estaba eso en la Biblia? Eso no existía como mandamiento en la Biblia. Pero lo que sí existía, hermano, era amar a Dios sobre cualquier otra cosa. Y Jesús quería una prueba de ese amor tan desvivido que tenía él. Cuando se lo dijo, ni respondió el hombre. Cayó, se entristeció y se fue. Cuando los discípulos vieron todo esto, dijeron, Señor, ¿quién puede ser salvo? ¿Por qué? Porque ellos asociaban salvación a hacer cosas. Salvación, cumplir ley. Salvación, día de reposo. Salvación, circuncisión. Salvación, pacto, mandamiento. Esa era su forma y su estilo de vivir la vida cristiana. Y ojo, esto se replica hoy por hoy aún en medio de nosotros. Usted mismo podría decir, salvación, tengo que venir a la iglesia. Salvación, tengo que orar. Salvación, tengo que leer la Biblia. Salvación, no me puedo perder los ayunos de la iglesia. Salvación, tengo que estar predicando el evangelio los días sábados. Cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque cuidado, estamos haciendo leyes, normas, ¿sí?, muy parecidas a las costumbres de los escribas y los fariseos para poder decir, por eso yo estoy agradando a Dios, porque no me falta nada.
de los mandamientos que le mandó Jesús. Eso es triste, mi amado, porque si usted ve la vida cristiana de manera muy semejante a la liturgia del Antiguo Testamento y se olvida de lo más importante, ¿de qué? De hacer misericordia. De nada le sirve ni venir al culto, ni diezmar, ni andar viendo a evangelizar. No le sirve de nada también. Esto confronta, mi amado. Y ahí en Santiago justamente se hace relevancia a esto. Y dice, porque el verso 11, porque el que dijo, el mismo que dijo, no cometerás adulterio, o el mismo que dijo que debería de celebrarse el día de reposo, lo quiero introducir aquí, también dijo, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, perdón, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor. Es como que ya está bien, pastor, pero igual yo voy a en el día del perfecto, guarda el día de reposo, diezma, no diezmo, entonces también te fregaste, eres culpable. Ya. ¿Quieres vivir en la ley o quieres tener parámetros para identificarte con Cristo? Está bien, tenlo, no hay ningún problema. Pero si quieres ver la vida cristiana como parámetros a cumplir, sabrás que debes de cumplirlos absolutamente todos. Por eso es preferible mejor vivir bajo la gracia. ¿Sí? Y claro, bajo el cumplimiento de esa gracia, el cual tiene solo 2 mandamientos. Para mí es más fácil cumplir 2. Amar a Dios y a mi prójimo. Claro, con todo lo que esto implica, ¿no? Cuidado, vas a decir, yo amo a mi prójimo. ¿Tiene agüita que me regale? No. Pero yo lo amo. Se está engañando. Yo amo a Dios. Pero nunca lo busque. Usted ora, no, ese que estoy ocupado, tengo que trabajar el domingo. El amor se manifiesta. De lo contrario, es pura palabrería. Ya se puso medio duro ahorita el día de reposo. Mi hermano, cuando yo voy, y venga conmigo por favor, ¿cómo la iglesia debe de ver el día de reposo? Bueno, vamos a verlo de esta forma. Cuando yo voy a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, segunda epístola a los Corintios, capítulo número 3. Venga conmigo por favor. Versos número 4 al 6. Lo primero que debo de saber, mi amado, es lo que, o en qué puesto, o en qué concepto está la ley para mí ahora. ¿Sí? ¿Dónde está la ley? Porque la ley no la puedo desechar. ¿Sí? No puedo decir. De hecho, se estudia la ley para poder aplicarla en la vida cristiana. Pero ¿cómo quedo yo ahí? Dice el Señor, sí, 2 de Corintios capítulo 3, verso 4 al verso 6, dice el Señor, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Recordando que, ojo, si servimos a Cristo, implícitamente estamos sirviendo ¿a quién? Dios, ¿no? No que seamos, dijo él, no que seamos competentes, ¿sí?, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia por nuestra forma de vivir, si se ajusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Ahora aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, ¿pero de qué? De un nuevo pacto, no de letra, hablando de la letra muerta, sino de qué? Del Espíritu. Porque si yo, mi amado, cojo la Biblia y me la quiero chantar, por decirlo de alguna forma, a letra muerta,
La Biblia dice, la misma Biblia dice que la letra como tal, sí, o desligándola de la intención espiritual, porque recuerde esto, hermano, quien nos dio esta letra es Él, en esencia es espíritu. Dios no es carne. Y cuando habló a letra muerta, entre comillas, mi amado, la dio con la intención para que se la viva en el espíritu. Claro, a través de esta carne. Y eso es lo que nos choca. Porque esta carne quiere hacer algo y mi espíritu quiere hacer otra cosa. Y ahí es donde viene el conflicto. Ahí es donde viene el cruce, el fuego cruzado. Entre que si voy a la iglesia o me quedo viendo la selección. ¿Verdad? Entre si ayuno o voy al buffet. Ahí es donde viene el conflicto. Mi amado, y ahí terminará diciendo el Señor, versículo número 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu. Y ahí es, mi amado, donde nosotros debemos de sacar el mejor provecho a toda la palabra, tanto a la ley como a lo que se ha denominado a la gracia. Es decir, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Ahora, y si me veo de pronto expuesto a que alguien diga, está bien, hermano, entiendo todo lo que se ha dicho. Sin embargo, para mí, mi forma personal es hacerlo, ¿sí? Porque creo que esto me edifica. Mira, tú puedes ayunar sin ningún problema. Es bíblico y es un parámetro que Dios lo ha puesto como parte de culto. Sin embargo, de pronto alguien puede decir, hermano, pero la iglesia primitiva fue normada por parte de los apóstoles para que solo se observaran 3 cosas de la ley. Solo 3. Y el resto quedaba al arbitrio de la nueva vida en Cristo, con todo lo que implica, obviamente. ¿Cuáles eran esos 3 parámetros? El primero, hermano, y para mí uno de los más importantes, guardarse sin contaminación de este mundo. Segundo, no comer sangre. Y tercero, no inclinarse a la idolatría. Esos 3 parámetros le dieron a la iglesia gentil, o lo que, como lo he dicho, a la iglesia extranjera. Somos nosotros. Usted dirá, ay, tan poquito. Bueno, es poquito al oído escucharlo, pero tiene profundidad respecto de lo que implica. Porque si yo te digo, no te contamines, en pocas palabras te estoy dando parámetros de la ley. Si te digo no te contamines, te estoy diciendo, cuidado vas a cometer adulterio, porque eso contamina. Cuidado vas a mentir, eso contamina. Cuidado con andar cometiendo infracciones respecto de codicia, porque eso también importante. Es decir, ese no contaminar tiene una implicación tan profunda que si me meto en ese huequito, hermano, no le encuentro fondo. Al parecer la iglesia dijo, ¡uy, chévere, no me voy a contaminar! Y cuando iba a algún lado, ¡uy, aquí esa música me vuelve al pasado! Me contamina, mejor no me cuento. Se sienta, abre las páginas de internet, ¡ay, otra vez esa mujer de duda! Me contamina. Sale a la esquina del barrio, ¡ay, están contando chistes de Pepito! Me contamina. Parece sencilla la regla, pero implica mucho. Y es allí, mi amado, que queriendo ver este escenario, venga rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, verso 24 al 25, dice el Señor, por cuanto dice ahí, hemos oído, mira, ya la iglesia en Jerusalén había escuchado, que han salido, ojo con esto, han salido de nosotros, es decir, desde la misma iglesia judío-cristiana, han salido de nosotros, dice, a los cuales no dimos orden, pero nunca falta el atrevimiento,
si os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. ¿Qué estaban haciendo muchos judíos cristianos? Como diciendo entre ellos, bueno, está bien eso de aceptar a Jesús, está bien eso de recibirlo en el corazón, de bautizar, está bien, pero la ley es la ley. Y uno de los parámetros más importantes de la ley no solamente era guardar el día de reposo, era circuncidarse. Y mira, estos bandidos se habían pegado el viaje a iglesias extranjeras de cristianas y estaban mandando, dice el texto, circuncidaros y guardar la ley. Entre ellos, guarden el día de reposo. Entre ellos. Y ahí ellos escriben y dicen, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé, y a quién no le envían, a Pablo, Batman y Robin. Vayan para allá. Verso número 28 y 29, me salto del 26 y 27. No solamente esto fue una apreciación de la iglesia terrenalmente hablando, sino también fue, mi amado, la determinación del Espíritu Santo. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que os abstengáis de los sacrificados. Y volvemos a lo mismo, a los ídolos, que es la idolatría, la sangre o de ahogado, que es lo mismo. Animales ahogados retenían qué cosa en su interior, sangre, y hay quienes por ritual hasta tomaban sangre, mucho más aquellos que pertenecían al pueblo romano. Sí, era práctica de eso. Y adicionalmente, y de fornicación, dice aquí, de las cuales si os guardaréis, dice aquí, bien haréis. Pasando tiempo en la iglesia. Todo lo que contaminaba, sea de alma o de cuerpo, se lo dijeron, no lo hagan. No lo hagan. Amado hermano, concluyendo, carta a Colosenses, capítulo número 2, versículo 16 en adelante. Verso 16 en adelante. Dice el Espíritu Santo, por tanto, como una especie de determinación o conclusión final. ¿Sí? Pablo aquí a esta iglesia igualmente le aclara cómo vivir su vida cristiana sin tener las obligaciones de la ley. Pero ya el daño había sido hecho. ¿Por qué? Porque muchos judíos cristianos sí les habían hecho un lavado de cabeza a muchos cristianos gentiles. Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, que eran festividades judías, y ahí está, o días de reposo. Todo lo cual, ¿qué es para la iglesia? Es sombra, es decir, es algo que, mira, la sombra dura mientras está el reflejo de la luz frente a algo. Pero una vez que, amado hermano, todo se desvanece, es decir, todo se aclara, automáticamente usted pierde ¿qué cosa? ¿Qué pierde? Pierde la sombra. Si usted sale a pleno sol de mediodía, ¿dónde está la sombra? Mi amado, ahí Pablo aclara y dice, todo lo cual es sombra de lo que de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de quién? ¿A quién le pertenecemos? De Cristo. Y dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es que, amado hermano, hay mucha gente allá afuera, créame, que si no está cumpliendo algo de la ley,
no se siente que está bien con Cristo. Son los típicos, mira, no es que quiero satanizar, porque son nuestros hermanos en la fe, pero cuando un cristiano cae en las exageraciones, cae en los rituales o aún, hermano, en las tradiciones que ni de Biblia hay, cuando alguien dice, es que para ser cristiano tiene que sacarse los aretes, es que para ser cristiano no se puede poner achote o vertiolate, no sé. Es que un cristiano no usa, mira, hay mucha iglesias cristianas que dicen, no usa zapatos deportivos, no usa, de suela, suela. Entonces, cuando alguien, amado, hace de la vida cristiana, sí, una vida totalmente, digamos, esclavista de cosas, esto se lo conoce como un evangelio legalista, pero sigue siendo evangelio. Ojo, hay muchos cristianos que les gusta el legalismo, pero también hay muchos cristianos que les gusta el liberalismo también. Debemos de ser sensatos, sobrios, hermanos, y entendidos para encontrar el equilibrio que Cristo quiere que tengamos. Los extremos son malos, mi amado, en ambos escenarios. Mucha gente dice, no importa, hermano, Cristo ya murió, Cristo ya pagó por todo, hermano, y que la carne disfrute, y no es tampoco así. Debemos de ser equilibrados. Si hay iglesias donde usted ha visto, hermano, que de pronto las hermanas utilizan todas velos, donde los hombres se sientan a la derecha y las mujeres a la izquierda, para exponerse, dicen algunos. Claro, pero realmente eso es culto, eso es evangelio. Justamente esta carta, hermano, desnuda estas situaciones y hace ver esto de una manera muy objetiva, ya que nos sigue diciendo aquí en Colosenses, capítulo número 2, versículo número 19, y dice, no haciéndose, es decir, no agarrándose de la cabeza, la cual es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento ¿de quién? De Dios, que Dios lo da, que da Dios. Dice, pues si habéis muerto, con lo que implica espiritualmente esto, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, en cuanto a ese ornamento, esas cositas que desde el mundo nosotros venimos adquiriendo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, y da el ejemplo, en el mundo también tienes preceptos. Da los ejemplos, en los tiempos de Pablo, muchos dicen que había carros, bueno, carros había. Dice, no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y las doctrinas de hombres, cosas que todas, se destruyen con el uso. Y es verdad, en los tiempos de los años 40 y 50, claro, en los países desarrollados, claro, la bebida estaba sancionada. ¿Sí? El licor tenía so pena de cárcel para quien lo ingiriera, o lo comprara, o lo vendiera. Pero al ver que el asunto, sí, era más de fuerza que de gana, lo terminaron aprobando. Yo no lo sé, pero miren de esta forma. Si alguien pagó, se me ocurre, 5 años de cárcel y estaba encarcelado por haber comprado licor o haber vendido licor y estaba en la cárcel, a mitad de sentencia de la cárcel sale la ley. El uso o la bebida es autorizada. Y el que está en la cárcel, ¿qué hacía? Salía libre. Como la ley no es recautiva, tenía que cumplir la condena. Y terminaba pagando los 2 años más de cárcel. Hubiera sido un chiste por ahí. ¿Qué hacías en la cárcel? Me metieron, ¿por qué? Por vender licor. Y el que lo saca de la cárcel con una jarra, una de lata, sale. Si por eso mismo me metieron en la cárcel.
Las leyes terrenales, ¿no?, son tan variables, son tan, diríamos, moldeables, que hoy por hoy lo que está prohibido mañana puede ser legal. Si no, pregúntenle a los que consumen droga. Lo que antes se condenaba como pecado ahora tiene garantías. Eso respecto de las leyes. Y dice aún más en el versículo número 23, tales cosas, si alguien las quiere obviamente observar, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Es decir, sí, algunos lo ven muy bien. Tienen cierta reputación de sabiduría en culto, pero en culto no eclesial. ¿Qué dice? El culto voluntario. Yo jamás le voy a negar a alguien, pastor, yo vengo de una iglesia que a la verdad se enseñó de otra forma y por eso usted verá que yo vengo así. Yo digo, venga, tranquila, no hay problema, yo no me he molido de eso. Pero hay mucha gente que sí lo ha seguido. Bueno, y así va a entrar a la iglesia. Ay, se lo deje saber, hermana, ¿qué pasa? Seguida van ahí. Claro, tampoco voy a exagerar y decir, hermana, ¿y ese pantalón o licra que se le ve hasta el interior? Debo de buscar el equilibrio. Porque venga un hermano, ya un hermano en la fe, con el codo, con los botones abiertos acá, con toda la selva acá. Parece que el pecho es hermano. ¿Usted cuántos años tiene? 55, hermano. ¿Qué tiene antropausia, hermano? Está pasando por una crisis hormonal. Cuando alguien se quiere sujetar a cosas de la ley, llamado en culto voluntario, alguien podría decir, hermano, yo uno 3 veces por semana, está bien, hágalo, me parece correcto. Si eso lo acerca o usted siente que lo acerca más a Dios, hágalo, pero no lo obligue a los demás. Porque es algo voluntario. Pero no tienen valor alguno, y eso sí es cierto, contra los apetitos de, ¿qué dice la Biblia? De la carne.